La verdad, aunque duela. Damas y caballeros, pelearán 18 rounds. En esta esquina, de varias toneladas de peso, el rudo, el que castiga, atormenta y hace daño. El maestro en causar pena, dolor, el especialista en aplicarle daños físicos y morales. El que no respeta sexo, edad ni clase social. El que reprime y lastima. Para aquellos que lo buscan con resignación, paciencia y conformidad. El terrible, el querido y buscado por muchos y muchas. El tolerado que satisface a la mala. El aparecido, el rudísimo que tanto soportan, quieren y reproducen. Señoras y señores, ¡el sufrimiento! En esta otra, el ligerito y superpluma, el alegre, apetecible y deseado, el carita, el agradable, el que muchas y muchos quieren poseer, el que le complace, el jocoso, el siempre esperado, el que le hace sentir, experimentar suave e intensamente, el vital, estimado y famoso, el también efímero pero nutritivo, aquel que le llena de esperanza y bienestar, el que le produce paz y alegría de vivir, el que alcanza para todos, de usted depende, el super, el mega, el maxi, el ultra, el archi recontra, el querido y sentimentoso, el nunca bien ponderado, el técnico y rostro del año, amigos y amigas, el gozo. Pues sí, efectivamente, el placer y el sufrimiento van a contender en este programa. En este programa hablaremos de cómo hemos sido entrenados para sufrir, para lamentarnos, para victimizarnos, para chantajear, para reprimirnos, para lastimarnos, para autoflagelarnos, menos, para sentirnos culpables, claro, menos para gozar, para disfrutar. Y aprendemos y reaprendemos todos los días, y algo que en mi caso personal quisiera reaprender es a cómo vivir en el justo medio para equilibrar aquellas divergentes y polarizadas maneras que tuvieron para enseñarme todo aquello que estaba bien y todo aquello que supuestamente estaba mal. Le voy a poner un ejemplo a usted que nos escucha de lo que pudiera ser esto en un sentido, aunque vamos a ejemplificar muchos de los escenarios donde usted contempla esta lucha libre a 18 caídas, a 3 caídas en 18 rounds, mejor dicho. Sin límite, bueno, sí, con límite de tiempo, donde definitivamente se vive una psicomaquia, esto es, una lucha entre la mente y lo que podríamos llamar el cuerpo. Por ejemplo, dice el humorista Sal de Benzón, cuando era chico me decían que tenía que obedecer a mis padres. Ahora que soy padre me dicen que tengo que hacer lo que quieren mis hijos. ¿Cuándo diablos voy a poder darme el gusto de hacer lo que yo quiero? Y así van a ir surgiendo, probablemente en estas horas con usted, una serie de interrogantes sobre aquello que nos fue proporcionado, injertado, y yo pienso que de alguna manera troquelado en cada mente para conformar lo que el día de hoy somos o tratamos de ser, para desentrañar y lograr un vencedor o un empate entre el gozar o disfrutar y el sufrir. En su caso, debe haber muchos ejemplos como en cada uno de nosotros, pero ¿cómo hace para tomar una decisión cuando se trata precisamente de esta lucha entre el bien y el mal, esta lucha entre la psicomaquia? ¿Disfruta o sufre? ¿O disfruta y sufre? Que también es una dicotomía que aparece con frecuencia en cada uno de nuestros actos, sobre todo cuando decimos al revés, después de la tempestad viene la calma, y nosotros actuamos como si cuando tenemos calma
tuviéramos que esperar de inmediato la tempestad. ¿Qué es eso? No me quedó claro de la psicomagia. Psicomaquia. Psicomaquia. Maquia es lucha. Es la lucha de la mente entre el bien y el mal, lo que está bien, lo que está mal. Uh-huh. Y la psicomaquia ha sido representada de mil maneras, en la literatura, en el arte, Uh-huh. en la lucha entre el ángel bueno y el ángel malo, en los poderes de la noche y los poderes de la luz. Y hay ejemplos extraordinarios de la representación artística de lo que significa la psicomaquia, y en México tenemos uno de los más espléndidos en la Capilla Abierta de Tlalmanalco, donde todas las tallas indígenas, reminiscencias del Renacimiento y esta forma del arte tan oculto que se dio en aquellos años, donde las manifestaciones arquitectónicas, por ejemplo, ocultaban las formas con los misterios de las catedrales y los símbolos que aparecían en ellas, y adviertes una lucha entre los poderes del bien y del mal. Los diablos, los animales monstruosos, que en lucha contra el ser humano, en lucha contra lo que representan las virtudes y los valores, y sobre todo contra lo que representa el placer. Yo te quiero advertir, agarrándome aquí de esta pausa, la Molia, que en materia musical vamos a estar siendo acompañados por danzones. Pero por los danzones, espérame, interpretados por los más variados estilos, por las más variadas agrupaciones musicales, incluso algunas inesperadas. Y me parece que eso es un principio de placer. Aceptar que lo que conozco es solo una parte de la realidad. Mira, mientras no me pongas a Lucerito y Mijares interpretando un danzón. No, estamos hablando de un nivel de calidad. Yo lo que te quiero decir es que vamos a escuchar desde el danzón tradicional, por supuesto no va a faltar a Serina y alguna orquesta, María Romeo, en fin, hasta danzones sinfónicos, por ejemplo. Entonces yo invito al público a que abran sus orejas perfectamente bien y se den la oportunidad de recibir otro tipo de estímulos a los que a lo mejor no estamos acostumbrados, pero sí les garantizamos en todo esto un mínimo de calidad, ¿verdad, señor productor? Un mínimo de calidad artística, musical, y por eso fueron incluidos. Y mucho de gozo y el sufrimiento de todos aquellos que piensan que el danzón es guácala y es naco. No, pero hay unos que también piensan que el danzón nomás lo tocan las orquestas, y te queremos demostrar, mi querido La Moglia, que no es así. No, déjate el danzón lo tocan. Parte del placer es dejarse llevar. Básicamente las charangas, así se llama el tipo de orquesta. No, aquí hoy te vamos a demostrar otras cosas. Ay, Dios mío. Pues comenzamos otro round, amigos. En ese momento el sufrimiento se acerca de manera artera y le aplica una quebradora en la lengua a el gozo, el cual se revuelca de manera dolorosa. No sabe qué hacer. Pues sigue esta pelea entre el gozo y el sufrimiento. Y estamos entrenados, de veras, Ernesto, a sufrir. Y un primer gran testimonio que vamos a incluir esta tarde, esta mañana, es el de Beatriz Ávila, una amiga radioescucha de nuestro programa que aceptó ser entrevistada por don Carlos Jaime. Beatriz Ávila, disfrutar, porque a través del sufrimiento uno crece como ser humano y como persona, y ya no mira uno para atrás, ni vive del sufrimiento, porque aprende uno de sus errores para ser una persona positiva. Me ha servido mucho el haber sufrido, porque he puesto en práctica todo el sufrimiento que tuve y sacar lo bueno para poder salir adelante. No voy a retroceder toda la vida pensando en que sufrí, porque no me considero una mártir ni una víctima. Fui una persona golpeada por mi alrededor, por mi familia, principalmente por mis padres. Precisamente como yo sabía que traía mucho resentimiento, opté por buscar ayuda de personas profesionales que me han ayudado, y en su defecto también leyendo libros. A ver, doctor. Sufrimiento porque para Beatriz Ávila fue una manera de crecer. No una manera de vivir, sino una forma de crecer. No se trata de quitar el sufrimiento de nuestras vidas, ¿verdad? No, y eso tiene que quedar claro. Sobre todo en aquellos padres que insisten
de unos lustros a la fecha en intentar hacer cualquier cosa para que los hijos no sufran, cuando es precisamente esta emoción o este sentimiento el motor a través del cual avanzamos en la vida, precisamente en la búsqueda de lo contrario al sufrimiento, que es el gozo, el disfrute o el bienestar. Sería imposible que nosotros quisiéramos dejar de sufrir si no hubiésemos sufrido primero. Si el único requisito, dicho de otra manera, para dejar de sufrir es sufrir y darnos cuenta, cobrar conciencia de lo que eso significa, porque en ese instante empieza el proceso para rehabilitarnos o buscar el bienestar o la salud. Entonces el sufrimiento es normal, es necesario, es indispensable. Si la emoción natural más necesitada, más funcional, más pragmática, más intensa es el miedo, porque si no está presente en nuestras vidas no hay instinto de conservación y el sujeto muere por descuido, por negligencia. Así el sufrimiento es una base muy importante para la formación de nuestro carácter, para la formación necesaria de todo aquello que nos lleve a construir una fortaleza, y una fortaleza espiritual. Entonces, no es estar en contra del sufrimiento, sino del sufrimiento impuesto racional e irracionalmente. Mira, hay una forma de sufrimiento que el ser humano tiene que haber vivido desde la época remota. Y ese sufrimiento que depende de la naturaleza o de las fuerzas naturales y de la condición humana. Primero, el animal humano no es necesariamente un vivíparo como otros. El ser humano nace en condiciones de desprotección con la cual no nacen los animales. Tú ves nacer un gatito o un becerrito o un cachorro, de lo que tú quieras y mandes, y tienen una etapa necesaria de dependencia con la madre, pero se pueden parar, pueden caminar, incluso pueden buscar alimento y ser muy relativamente autosuficientes. El ser humano, aunque nace vivo, nace completamente inútil. No basta o no se basta a sí mismo. Y entonces para su desarrollo, crecimiento, supervivencia, necesita de otros y de otros elementos. Por ejemplo, los elementos con que nutrirse, que son proporcionados en términos generales por la mamá. Si no hay mamá, voy a poner un caso que debe haber sido muy frecuente en la antigüedad, muchas madres morían en el parto, pues porque había problemas de fiebre puerperal, porque había un mal manejo en el parto, porque había descuido o porque había sobre todo desnutrición y hambre. Una consecuencia de la otra. Entonces nacía el bebé, la madre había gastado su energía, sus pocos nutrientes en alimentar al producto, nace el bebé y muere la mamá, se desangraba, no había atención médica y entonces sobrevivía el niño, pero sobrevivía con carencias. Entonces empezaba un sufrimiento generado por las circunstancias: hambre, desnutrición, parasitosis, frío, la exposición a otras inclemencias y desde luego la falta del calor humano que debe haber persistido en el clan o en el grupo, porque era simplemente un niño más que estaba esperando su desarrollo físico para empezar a trabajar en esa tarea comunitaria que significaba el vivir así. Obviamente este sufrimiento era un sufrimiento real, no era un sufrimiento mental, no estaba racionalizado o irracionalizado, no, simplemente era real. El hambre, el frío, el calor, el temor a los fenómenos naturales que se pueden convertir en desastres, bueno, pues hacían sufrir a los seres humanos de manera natural. Lo grave es cuando las filosofías llamadas religiosas o los modelos de comportamiento a partir de una ideología o de una idea imponen sufrimientos que no tienen nada que ver con lo natural. Imagínate lo que es que una filosofía imponga la idea del pecado, cuando el ser humano, antes de conocer ese concepto, vivía el placer y el disfrute o el gozo de la naturaleza. Imagínate qué debe haber sentido aquel primer hombre o mujer
al que le hayan dicho, tú no tienes derecho a sentir ni a sentirte bien. Eso es pecado, eso está mal, y eso va a significar un castigo divino que te va a causar una condena eterna de sufrimiento. Podría haber sido el terror, ¿verdad? Entonces tampoco... Porque es un sufrimiento que le fue agregado a los elementos de la naturaleza o naturales que ya conferían lo que debe ser el sufrimiento normal, natural. Pero no hay que olvidar necesario para sobrevivir. que esta parte se exalta como una forma de control. Pero imagínate comiendo y que te dijeran, eso es gula y lo vas a pagar. Poco, no mucho. Vamos a ver qué tiene que decirnos Javier Gloria. Javier Gloria, Alcalá, 40 años. Es disfrutar, porque bueno, pienso que no venimos a la vida a sufrir, ¿no? Más bien venimos a disfrutar. Claro que es muy difícil mantenerse solamente en el estado de disfrute, ¿no? Vienen juntas el disfrute y el sufrimiento, ¿no? No, mis padres probablemente, en mi vida de familia, pues que tiene uno que esforzarse para disfrutar, ¿no? Que tiene uno que trabajar para disfrutar. O sea, que hay momentos para todo. Hay momentos para disfrutar, hay momentos para trabajar, hay momentos para sacrificarse, hay momentos, es decir, para todo, pues. O sea, no es un objetivo, es un aspecto importante de la vida, ¿no? Me sirve, pues, a lo mejor lucho por eso, para luchar, para motivarme a hacer cuestiones, ¿no? Es que ha habido varios, son varios momentos importantes, ¿no? Cuando nacieron mis hijos, por ejemplo, yo creo que en momentos hago sufrir y en momentos hago disfrutar. Eso, Bueno, está más apegado a la muy realidad. equilibrado, Ajá. muy en el justo medio. Muchísimas gracias, don Javier Gloria. Y con un sentido de vida y un sentido de racionalidad muy normal, muy natural. Sufrir es una manera de derrotarte, ¿no? Porque... Pues para las personas más o menos normales sí, pero imagínate sufrir para un judeo cristiano, es el éxito, es el triunfo. el éxtasis. Tú consigues la vida eterna, placentera, en el heroísmo pleno del cielo y sus alrededores, siempre y cuando sufras. Imagínate lo que debe haber pasado, por ejemplo, Simón Pedro, supuesto y desde luego para nada fundador de la llamada iglesia de San Pedro, pobre de él, era bastante piedra como para eso, y nunca se le dijo así, nunca le dijo Cristo nada que se pareciera, a pesar de que lo interpretaron, pero pescando, ahí en el mar de Galilea pescando, sacando sus peces, yéndose a comer y vendiendo los sobrantes, etcétera. Cuando alguien le dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Y quién dijo eso? No, pues se lo dijo Dios, Padre, Adán. Pero ¿cómo si yo me la paso de pelos pescando? Yo no sufro pescando. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Para poder ganarme el pan? Me imagino el pan de comer. Ajá. ¿Quién dijo eso? ¿Quién se atrevió a condenar si el trabajo debe ser una realización plena de virtud, de alegría, de disfrute? Ah, no, tienes que sufrir. Espérame, entremos en los detalles del trabajo después de este corte. Un golpe de autoestima, lo revienta contra el suelo, se encuentra... Mira, Ernesto, me parece que tocaste un tema muy importante que hemos más o menos tocado algunas veces, valga la redundancia, aquí en el programa. Pero el trabajo es un placer, no un castigo. Sí. Habrá quien me diga, sí, a ver, pregúnteselo a los mineros de Hidalgo. Bueno, sabemos que hay trabajos más complicados que otros, que causan consecuencias de enfermedad más grandes. Sin embargo, desde la óptica en la que hoy estamos haciendo el programa, esta óptica del sufrimiento y del placer, con esta simpleza, pensamos que el trabajo es un privilegio. Yo pienso que el trabajo es un placer. Hacer lo que te gusta, hacer lo que es útil, hacer lo que es una forma digna de vivir, que te paguen por eso. Me parece que es algo placentero. Sin embargo, hay quien dice, claro, nos castigaron, nos sacaron del paraíso y nos dijeron ganarás el pan con el sudor de tu frente, y entonces de ahí me la creo, primero me creo esa mentira, y empiezo a padecer mi trabajo y no a disfrutarlo. Vivir el trabajo como un castigo. Cuando es de veras un premio de la vida. Sácanos de trabajar a estos dos que estamos aquí en la mesa
Y excuso decirte que Nos miramos y nos moremos. nos mandarían al Sí. Fray Bernardino a la Y semana. Lo que eso supone se comprende como muchas de las cosas en las que vivimos equivocados cuando se pierden. Lo mismo cuando se pierde la salud que cuando se pierde el trabajo. Oye, tanto que te quejabas del trabajo y ahora te quejas porque no lo tienes. O alguien que te diga, ¿cómo te molestabas porque te sugeriría yo que te hicieras un chequeo médico? Y que te preocuparas de tu salud y hacer ejercicio y comer bien. Y mira, ahora que estás enfermo, ¿cómo estás y cómo te quejas de no tener salud cuando se te dijo, se te instruyó y se te suplicó para que la tuvieras? Pero bueno, todo esto tiene que tener realmente una explicación o un origen. Y yo creo que me vas a permitir y me va a permitir el público considerar unas líneas. Fíjense ustedes nada más de un rabino. De un rabino, que es un rabino, por supuesto, judío. Don Harold Kushner, y que ha escrito 3 libros básicos, uno de ellos, Cuando nada te basta, que trae estas reflexiones que yo quiero que vayamos analizando poco a poco, porque de veras vale la pena saber de dónde usted y yo, que nos comportamos así, entre el gozo o disfrute y el sufrimiento, racional o irracional, pues tenemos que haber sacado esas ideas de alguna parte. Las aprendimos, porque no son genéticas. Las ideas, ojalá fueran genéticas, pero no es así. Fíjese, la Biblia nos muestra 2 rostros del Todopoderoso. A veces nos presenta al Dios autoritario, el Dios del poder, que destruye Sodoma, que envía plagas sobre Egipto, que parte las aguas del Mar Rojo. En otras ocasiones es un Dios tierno, de amor, que visita a los enfermos, lleva una voz de aliento a los sometidos. Tan distintas son las 2 versiones que resulta lógico nuestro desconcierto, ya que amor y poder, por ejemplo, son incompatibles. Puedes amar a una persona y permitirle que sea ella misma, o bien tratas de dominarla para ensalzar tu propio ego, pero no se pueden adoptar ambas actitudes al mismo tiempo. Si aprecias a alguien porque te permite salirte siempre con la tuya, porque te hace sentir fuerte, eso no es amor. Solo ves en el otro la utilidad que te brinda. Si lo reemplazaras por otra persona igualmente complaciente, te daría lo mismo. Querer a alguien porque es una prolongación de tu voluntad no es un verdadero amor, sino una forma indirecta de amarte a ti mismo. A veces percibimos más el poder de Dios que su amor. Si lo obedecemos por miedo, por no querer ofenderlo o porque nos sentimos insignificantes para desafiarlos, entonces lo que Él ha despertado en nosotros es obediencia y no amor. Para amar y ser amados, Dios tiene que permitirnos elegir ser nosotros mismos. No se puede monopolizar todo el poder sin dejarnos nada. El convenio entre Dios y la humanidad no se basa solo en la ley que estipula el Todopoderoso. Tiene que ser, por el contrario, un convenio que suscriban ambas partes con entera libertad. Recuerdo muchos pasajes de las profecías de Oseas y Jeremías, en los cuales Dios aparece como un marido engañado por su mujer. Párrafos tremendamente audaces, que casi lo pintan como un ser triste, que anhela que alguien lo quiera y no solo lo respeten por temor. Un Dios apenado porque no lo amamos después de todo lo que hizo por usted y por nosotros. Acuerdo, me dice, en la ternura de tu juventud, del amor de tus desposorios, cuando me seguiste por el desierto en una tierra que no se sembraba. Jeremías 2:2. Por ventura he sido yo un yerno para Israel o una tierra de densas nieblas. ¿Por qué, pues, ha dicho mi pueblo, sacudimos el yugo, nos volveremos a ti? Jeremías 2:31. Dios es uno y por tanto estará solo a menos que haya personas que lo amen. Si nos consideramos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cuál de las 2 imágenes aspiramos a emular? ¿La del Dios poderoso o la del benigno? Me inclino a creer que en la época en que se concibió la Biblia y la cultura de la cual provenimos, los israelitas representaron a Dios según la imagen de los déspotas del cercano oriente, que ellos conocían, faraones egipcios y reyes de imperios de Asiria y Babilonia, monarcas supremos, con facultad para dictar leyes
o dejarlas en suspenso, para decidir sobre la vida o la muerte de sus súbditos. Pero también quiero pensar que poco a poco su contacto con la religión comenzó a madurar, que comprendieron que el poder no es un bien absoluto, que quienes detentan un poder total se vuelven crueles arbitrarios y que inspiran miedo, pero nunca amor. Prometimos que haríamos un programa sobre sufrimiento y sobre placer. Y respondieron a nuestro llamado muchas personas. Aquí, otro ejemplo. Mi nombre es María Teresa Hernández, tengo 53 años. Para mí en un tiempo lo más importante fue sufrir. Hoy ya no. Me sentía bien con la conmiseración de las personas que me rodeaban. Me sentía bien que me dijeran, pobrecita, cómo sufre, qué buena es. Y yo aprendí a sufrir desde que nací, aquí en mi casa, con mi mamá, con mi papá. Siempre el ejemplo fue de que las mujeres era nuestra ley venir a esta vida a sufrir, a ser amas de casa con problemas económicos y que teníamos que solucionarlos, con que el hombre era el que mandaba, el hombre era superior. Ahí aprendí a que la mujer teníamos que sufrir, era una ley natural, y así lo vi natural. Al principio, para sentirme bien, me sentía bien sufriendo, me sentía bien con la conmiseración de los demás, me sentía ángel de la guarda de todos, porque, qué buena era Teresa, no hombre, pues ella fue mayor de 12 hermanos, fue la segunda de 12 hermanos, entonces me sentía bien diciendo, mis hermanitos, yo los voy a ayudar, yo los voy a mantener, yo les voy a proporcionar todo lo que no tienen. Carecíamos de muchas cosas y me sentía bien teniendo la manipulación de ellos. Como yo les daba, pues entonces yo los regañaba, yo los hacía que se educaran como yo pensé que tenían que educarse, haciendo qué hacer, como me educaron a mí, pero yo tenía el mando, porque era la buena. Al principio sí me gustó porque pues permanecí así mucho tiempo, permanecí sufriendo casi hasta los 49 años, desde que nací hasta como los 48, 47 años. Y pues sí me gustaba porque la prueba es que lo aguanté. La violación de mi hija, cuando la violaron tumultuariamente, fue mi mayor sufrimiento, ese. Actualmente todavía los hago sufrir. Estoy consciente de que ya no lo tengo que hacer, pero me cuesta mucho trabajo no hacerlo. Es un sistema que automáticamente se me conecta a mi conciencia, a mi mente, a mis procederes, y lo hago. Tengo que estar muy concentrada en decir, no vas a fregar, te vas a tranquilizar para no hacerlo. Pero sí lo sigo haciendo con frecuencia. Después me arrepiento y trato de conectar el automático a no se vale hacer sufrir. Pero sí lo sigo haciendo. Iniciamos este round, se acerca el sufrimiento y ataca por la retaguardia, lo toma descuidado, se revuelcan, la hurracarrana, pobrecito, lo está despedazando. Me encanta ver esta pelea que está en el ring radiofónico de don Enrique González, de cómo está peleando el sufrimiento contra el placer. ¿Y cómo se puede hacer sufrir sufriendo? Me encantó el testimonio de María Teresa. Me parece un testimonio muy valioso, porque ella acepta que ser buenita, ¿no? Angelita de la guarda. Madre Teresita de Calcutita. Angelita de la guarda. Eso le daba el poder de hacer sufrir a los otros. Así es como un mini Dios, ¿no? Es como montarme en el de que yo también te puedo producir sufrimiento. Y me parece muy valioso, y se lo agradecemos muchísimo, su testimonio de cómo hace sufrir y de también cómo ya está consciente e intentará modificarlo durante los siguientes años para poderse dar el lujo de disfrutar. Y aquí ella, sin haber quizá leído el libro que comenté hace un rato, transforma la imagen del Dios del poder, que no se borra del todo todavía, pero pronto queda eclipsada por la del Dios que comparte con nosotros la tarea de construir un mundo humano fundado en el amor hacia otros, de la solidaridad. Ella se solidariza con el sufrimiento de su hija y eso la hace ver la necesidad de cambiar. Y en lugar de ejercer el poder sufriendo, empieza a intentar conseguir un poder luchando. El sufrimiento no sirve para nada, el sufrimiento es estéril, el sufrimiento es pasivo o es pasivo-agresivo.
El sufrir desgasta y además hace perder el tiempo, y en cambio el trabajo constructivo y la lucha por conseguir obtener logros o justicia son infinitamente más activos, y desde luego aquello que generan es siempre igual, activo, real, vivo. El sufrimiento es muerto, la actuación es viva, y sobre todo cuando actuando disfruta, ahí hay todavía más presencia de Dios, como usted lo entienda. ¿Y usted qué prefiere? ¿Sufrir o gozar? Gozar. Se disfruta más de las cosas. ¿Sufren o gozan? ¿Qué conflicto, Ernesto, sufrir? Digo, gozar. Es más fácil sufrir. Es más fácil pasarla mal que pasarla bien. Bueno, digo, para algunas lecturas. En el caso de estas jovencitas, hay un dejo de optimismo, de alegría, incluso cuando están hablando de sufrimiento, y quizá todavía no llegan al momento de enfrentar esa dicotomía entre el sufrimiento y el goce, o esa contradicción que ha sido el origen de este programa, que nos lleva a muchos adultos a estar incapacitados, a veces virtualmente, a veces completamente, para disfrutar, y en cambio estar muy entrenados y dispuestos al sufrimiento. Decía al principio del programa que el rabino Harold Kushner, en su libro Cuando nada te basta, tenía algunas frasecitas que, bueno, ya las hemos dicho de una u otra manera, pero yo quisiera que viéramos lo que dice, desde luego, sabiendo que él radica en los Estados Unidos, pero las cosas quedan como al dedillo para acá. Fíjese, él dice en alguna parte: con frecuencia hemos oído que la religión propicia el sufrimiento. Se le dice a los hombres que es la cruz que deben cargar, la voluntad de Dios o el castigo que ellos mismos se han buscado por sus pecados. Se aconseja entonces amar el dolor. Y hay quienes se empeñan en acatar ese precepto. Estos casos son relativamente raros, desde luego, son una forma extrema de manifestar un fenómeno mucho más habitual: la actitud de la persona que no se considera digna de vivir rodeada de comodidades. Y este es uno de los puntos más paradójicos de la modalidad norteamericana. Yo agregaría, y también de la mexicana actualmente. Por un lado, satisfacemos nuestros apetitos, despilfarramos gran parte de los recursos energéticos mundiales para darnos calor en invierno y estar más frescos en verano, mucho más de lo necesario. Equipamos nuestros autos con más lujos de los que puede permitirse otros pueblos en sus propias casas, o en sus propias casas mullidas butacas, aire acondicionado, música estereofónica. Nos gusta comer, vestirnos y vivir bien, pero al mismo tiempo, como somos hijos espirituales de los puritanos que se afincaron en estas costas, sentimos un enorme cargo de conciencia al disfrutar de tanto confort. Dentro de nosotros, una voz nos susurra que no está bien llevar una vida tan regalada y que debemos expiar esa culpa. Para los puritanos la vida era seria y triste, y siempre estaba el pecado al acecho, tratando de alejar al hombre de la buena senda. Fue así como dictaron leyes que prohibían reírse el domingo, día del Señor. Su mayor diversión era ir a la iglesia, sentarse entre los bancos de madera y escuchar interminables sermones acerca de los tormentos del infierno. Alguien definió alguna vez al puritano como la persona que aboliría las corridas de toros, no porque causen sufrimiento al toro, sino porque dan placer a los espectadores. Nosotros los norteamericanos hemos heredado estas dos tendencias y nunca aprendimos a conciliarlas. Tenemos periodos de darnos los gustos, de sentir culpa y luego castigar nuestro cuerpo para compensar. Comemos en exceso y luego nos ponemos a dieta. Vamos en auto hasta el buzón, que nos queda 2 cuadras, y después buscamos un gimnasio donde poder hacer algo de ejercicio. Es como si sintiéramos una compulsión interior a mortificarnos por el pecado de tener comodidades. ¿Por qué una joven que lleva menos de un año de casada y adora a su marido tiene tanto problema en disfrutar del acto sexual? ¿Por qué no puede olvidar las advertencias que le hacía a la madre cada vez que salía con un muchacho? ¿Por qué no logra superar la sensación de culpa cada vez que vive una experiencia placentera?
¿Por qué un ejecutivo de 44 años sale de la pileta del hotel en Florida para llamar a su oficina 2 o 3 veces al día? ¿Por qué le remuerde la conciencia el mero hecho de disfrutar de unas vacaciones? ¿Y por qué su esposa vive quejándose de la comida de ese hotel de lujo? ¿Por qué otro hombre que nació en Europa llega a este país de niño y ahora es un próspero empresario, hace abultadas donaciones a cualquier obra de beneficencia que se promociona con la foto de un niño hambriento? ¿Acaso todos creemos en lo más íntimo que está muy mal sentirse bien, que ninguna cosa placentera puede durar porque no la merecemos? Bueno, esto es algo que nosotros hemos venido diciendo a lo largo de 10 años. 10 años. Pero que cada vez se aprecia como de manera más notable en un sinnúmero de personas adultas. Acabamos de ver, o de escuchar mejor dicho, en estos testimonios de estas jovencitas, que aparentemente hay una cierta conciliación y como mayor apertura de la que tuvimos nosotros como niños o jóvenes para disfrutar y ver el sufrimiento como una parte normal del crecimiento emocional. Pero vivimos generaciones enteras de mexicanos que de veras verdaderamente sufríamos por la posibilidad de disfrutar. Era sentir la presencia de un Dios castigador constante, del Dios temible, que nos acosaba constantemente porque como todo lo veía, era omnividente y omnipotente, todo lo podía, pues estaba vigilante de cualquier acto, por íntimo que fuera, al que no podíamos ocultar. Entonces el sufrimiento de los niños en mi generación era que portarse como niño estaba mal. Decir mentiras, desobedecer, jugar, romper los juguetes, Robarte unas galletitas, quitarle las cosas a los hermanos, meter una zancadilla a la hermana, que desearle a la mamá que le había golpeado que se muriera, no hacerle caso al papá, pitorrearse del maestro o de la maestra, bueno, todas estas cosas que normalmente es un niño, incluso jugar, eran verdaderamente pecado que había que exculpar. Era muy importante llegar a junio para los niños y a mayo para las niñas, porque ofreciendo flores un mes completo, la pureza regresaba a nuestra alma, aunque en la misa, o en el rosario, o en la ceremonia del ofrecimiento de flores, estuviéramos tratando de lever las piernas a la niña que iba con su tía. Terminábamos siempre culpándonos, y fuimos una generación culposa, culpígena, que ahora para disfrutar de veras lo reciente, porque no era ni siquiera religioso y mucho menos revolucionario. Los niños también participaron en esta encuesta. ¿Sufren o gozan? Me gusta gozar. Para no causar daño a mis papás, me gusta gozar mis papás. Que no haga travesuras, que goce para no dañar a los demás. Cuando fui a Acapulco, a varias partes, que nos invitaron, mi papá nos invitó a un barco a subirnos, que fuimos a ver muchas cosas. A veces les hago sufrir o a veces les hago gozar. Aquí tenemos la presencia de otra amiga Radio Escucha que nos habló de sufrir o disfrutar. María Elena Rojas Hernández, 56. He aprendido que disfrutar, porque los sufrimientos que uno tiene son para aprender a estar bien. Aquí, en la vida y a través de la programación que tiene uno de sus padres, del ambiente, de todo lo que le rodea. En mucho tiempo no me sirvió para nada porque no aprendí la lección, porque a través de la cultura espiritual he aprendido que tengo que vivir bien y tengo que estar bien. El 4 de mayo del 2002, en un accidente automovilístico, falleció mi hijo de 26 años. Yo los hago disfrutar, yo los levanto a través de mi mismo estado de ánimo, porque con este dolor tan grande que tuve a mi alrededor había familiares que estaban muy mal. Y a mí me tocó levantarlos, a mí me tocó
consolar gente. A mí me tocó ayudarlos. Pues mira, este testimonio me encanta, así como también me encantó el Nereidas. ¿Qué te pareció? La pregunta, analice un poquitito. ¿En torno a qué ha girado su vida? La suya, como dirías, ¿verdad, Ernesto? La de usted. Sí. ¿En torno al sufrimiento? La suya de usted. ¿O en torno al placer? A ver. Y a ver, aquí más preguntas. Otra amiga radio escucha. Placer versus sufrimiento, o escoge usted placer y gozo en lugar de sufrimiento. Mirna Fabiola Cernas Rosales, 21 años. Disfrutar. Porque es más interesante vivir así. Que uno puede ver las perspectivas de la vida mejor y con un futuro más agradable. En mi casa, en la escuela. Lo que pasa es que creo que no es nada... Bueno, alguien no te lo tiene que enseñar forzosamente, sino que es algo que tú vas aprendiendo, como vas viviendo, como vas viendo la vida, como vas yendo, y viendo las cosas. Para pensar en las cosas que pueden pasar si tú haces determinada acción, para gozar y para poder vivir. Cuando termine el 5º semestre de economía, que precisamente acaba de ocurrir, porque tuve 9.5 de promedio, porque estoy cumpliendo mis metas como lo he anhelado siempre. Porque, bueno, cuando estoy platicando con las personas, sonríen y yo sonrío y pues me la paso muy a gusto con mis amigos. Soy una persona agradable, que les gusta estar conmigo. Eso. Fíjate, soy una persona que soy agradable y les gusta estar conmigo. Estando yo bien, el resto del mundo Bueno, y está fíjate, bien. tiene 21 años. Yo creo que sí hay algo que los jóvenes han entendido. Y por eso quizá estas reflexiones van encaminadas más a los papás de estos jóvenes, o a los que, como yo, que podría haber sido su abuelo, bueno, pues vivimos en una ambivalencia constante entre el gozo y sufrimiento. Y regresando con Kushner, miren, fíjense lo que dice, o continúa diciendo de lo que leíamos hace un rato. Creo que muchos buscan mortificarse como compensación por el placer y el confort de sus vidas. Yo en una época hacía aerobismo hasta que un día tuve una distensión en la rodilla. Todas las mañanas salía a correr entre 5 y 7 kilómetros con una remera, es decir, con una sudadera, que llevaba impresa una cita bíblica, Isaías 40:31 en la espalda, que decía: los que esperan a Jehová adquirirán nuevas fuerzas, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no desfallecerán. No me sirvió de nada. Miraba por las calles a otros aerobistas con el cuerpo brilloso de sudor, los ojos fijos hacia adelante, y en sus rostros la misma expresión de determinación que seguramente ellos veían en mí. No había en nosotros nada de la espontaneidad exuberante que despliegan los niños al jugar, ni la gracia del verdadero atleta. Trotábamos con un empecinamiento implacable, casi como penitencia religiosa. Recuerdo que cuando mi cuerpo se quejaba, yo lo animaba a proseguir diciéndome: he cometido el pecado de ser complaciente con mi cuerpo, anduve en auto en vez de caminar, comí y bebí en exceso, me he vuelto demasiado sedentario. Por consiguiente, para expiar mis culpas me mortifico con el aerobismo, me someto a los aparatos de gimnasia y cuando ya no aguanto el dolor, siento que mi cuerpo ha sido convenientemente sancionado por los gozos experimentados. Nótese la separación que establecía entre el cuerpo, que debía sufrir por sus pecados, y el espíritu que lo juzga y lo condena. En los gimnasios de todo el país es muy habitual ver cartelitos que rezan: sin dolor no se gana nada, o si no le duele es que no lo está haciendo bien. Contradecimos a Freud no solo al recibir de buen grado el sufrimiento, sino al buscarlo expresamente, por placer. La ambivalencia puede ser incluso más profunda, una de las brechas fundamentales que parten el alma de Occidente. Esto lo decíamos hace rato, nuestra civilización proviene de dos raíces, la griega y la judeocristiana. Al igual que todos los pueblos anteriores al judaísmo bíblico y al surgimiento de los cristianos, los griegos eran paganos. El paganismo era algo más que simplemente adorar a muchos dioses.
era la deificación de la naturaleza, el considerar divino cualquier fenómeno natural. Para los paganos, Dios se manifestaba en la lluvia, en las cosechas, en los ciclos del sol y las estaciones, y en la forma y fertilidad del cuerpo humano. En el fondo, los dioses paganos eran amuletos para la fertilidad o para hacer llover, trazando un paralelo entre la lluvia que fertiliza un campo y el semen masculino que vuelve fértil a una mujer. Los paganos organizaban desenfrenadas orgías en la primavera para fomentar el crecimiento de los cultivos y el nacimiento de muchos bebés. En el otoño había más orgías para expresar gratitud por las cosechas y a veces en ocasión del solsticio invernal para dar más fuerza frío al tenue sol de invierno. El dios cananeo de la lluvia. En su forma más sofisticada, como la de Grecia antigua, el paganismo se expresaba en la adoración por la belleza y la simetría, que nos legó la arquitectura del Partenón, las deslumbrantes estatuas de cuerpos femeninos y masculinos, y una cosmovisión que siglos más tarde traduciría Keats en su Sobre una urna griega. La belleza es verdad, la verdad es belleza. Y eso es cuanto en la tierra sabéis, y otro saber no os falta. El sufrimiento, el gozo, rómpeme, mátame, pégame, pero no me dejes, no mi vida. Hablando del sufrimiento. Pero deja que también le preguntamos a los señores si sufren o gozan. Y aquí está otra respuesta. Gozar es importante. Pues, depende de la vida. Hay que buscar los motivos y las causas para gozar. No, eso yo creo que se aprende en la vida. Pues de llevarla mejor, de compensar los puntos negativos y los aspectos no positivos de la vida. Obviamente el nacimiento de un hijo, el matrimonio, recibirse de profesionista, hacer un libro, tener éxito en el trabajo, hacer el bien. No, pues yo pienso que hago gozar, pero no necesariamente puedo asegurar que no hago sufrir sin querer o sin tener la capacidad para entender si estoy haciendo sufrir. Dice, hago sufrir sin querer. Ay. Hago sufrir sin querer. No. Bueno, mire, ya desde que escuchamos a los hombres violentos y el trabajo de Coriac, ya eso no lo creemos. Pero bueno, se vale decirlo. Se vale hacer como que lo cree, pero la realidad es otra. Y continuando con Husserl, fíjese que después de que nos dijo lo de Keats, la belleza es verdad y la verdad belleza, que sintetiza algo de la filosofía, la teogonía griega, continúa diciendo Kushner que la belleza no es necesariamente la verdad. Una persona hermosa puede ser egoísta, vanidosa, desleal. Un bello edificio puede ser un antro de corrupción. La Biblia rechazó la idea de que la naturaleza era era divina y la belleza era la verdad. Solo la rectitud es la verdad. El libro de los Proverbios nos advierte que el favor es engañoso y la hermosura es una vanidad. Pero la mujer que teme a Jehová es la que será alabada. 31:30. La naturaleza no es divina, es parte de la creación de Dios y al igual que el resto de su obra puede ser bien o mal usada. Así continúa diciéndonos algunas cosas y dice Kushner que si tuviera que resumir en una sola frase la tónica moral de la Biblia, diría: no hagas lo que tienes ganas de hacer, sino lo que el Señor te pide. Lo cañón es estar en saber qué nos pide el Señor, ¿verdad? No, ¿y cuál Señor? ¿Y cuál? Señora que nos está escuchando, señor. Imagínese que le digan a usted la tónica moral de la Biblia: no hagas lo que tienes ganas de hacer, sino lo que el Señor te pide. Ya sabemos qué le va a pedir, Señor. Pues sí, y yo insisto, ¿cuál Aquellito. Señor? Porque a lo mejor hay 2, 3 señores. O el desayuno, o la cena, claro. O présteno. Esto está, bueno, así dice el libro, pero sí. La moral sexual bíblica, las normas de ayuno de los hebreos, el acento que se pone en la caridad para con los pobres, son todos esfuerzos para enseñar al hombre a superar sus instintos naturales. Hasta el día de hoy los judíos se abstienen de la comida, la bebida y el sexo en el Yom Kippur, el día del perdón, no para castigarse por sus propios pecados, ni para que Dios se apiade de ellos, sino como símbolo de capacidad que tiene el hombre de dominar sus instintos. Los animales rechazan la comida en mal estado, pueden dejar de comer o de aparearse por temor al castigo, pero no pueden abstenerse por propia voluntad. Solo los humanos, y a veces pienso que no todos, son capaces de hacerlo.
Aunque los paganos veían la divinidad en la satisfacción de los instintos, Ernest Hemingway, el vocero moderno del paganismo, en una oportunidad definió lo moral como aquello que después nos deja una sensación de placer, y lo inmoral como lo que no nos deja, lo que nos deja con desagrado. Para la Biblia, la imagen de Dios reside en la facultad que tiene el hombre de controlar sus instintos. El paganismo al que se oponía la Biblia hebrea, el paganismo crudo y vulgar de los campesinos cananeos, cuya única preocupación consistía en hacer la guerra, plantar sembradíos y procrear hijos. Pero en los siglos que mediaron entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Israel fue conquistado por Alejandro Magno, quien trajo consigo el paganismo en su más sofisticada versión. La cultura griega no consistía en los ritos de la fertilidad ni la adoración de Baal, era por el contrario la filosofía de Platón y Aristóteles, la dramaturgia de Sófocles y Esquilo, era su arquitectura, su arte, su escultura. Así todo, desde el punto de vista bíblico, la cultura griega era sumamente errónea porque atribuía un carácter divino a la belleza y el placer. Fíjate. En lugar de considerarlos apenas como dos de las creaciones menos importantes de Dios. Los griegos, por su parte, nunca pudieron comprender la poca importancia que adjudicaban los judíos a la belleza física. ¿Por qué no hacían más ejercicios? ¿Por qué no exhibían sus cuerpos para que la gente los admirase? ¿Por qué querían obedecer el mandato de Dios al arruinar lo perfecto de su creación cuando circundaban a sus hijos? Pues vamos a un corte y volvemos. ¿Y usted para vivir qué escoge? Dígame, ¿el sufrimiento o el gozo? ¿El placer? Gozar. Depende del aspecto que implique sea gozar. Gozar, disfrutar de las cosas buenas, eso para mí es más importante que sufrir. A gozar. Se aprende con la vida. ¿De qué me sirve gozar? De valorar las cosas buenas y poder no hacer cosas malas para no sufrir. Son muchos, en verdad. No podría discriminar entre uno en especial. Intento hacer que sufran lo menos posible. De hecho, intento. El otro señor decía que sí, que si de momento hacía sufrir, pues que cuánto lo sentía, ¿no? Pero que intenta, él es más responsable. Fíjate qué curioso que ellos se sienten en cierta medida culpables de hacer sufrir. Pero en cierta medida nada más. En cierta medida, bueno, ya vamos de gane, doctor, ya vamos de gane. Fíjate, Ernesto, y lo que dice el señor también es cierto, hay un sufrimiento que deja un aprendizaje, pero no como una forma de vida, insistimos en el programa. Tú leías hace rato un texto de un rabino judío. Kushner. Ajá, pero fíjate que yo te quería leer Kushner, a ti y al público un párrafo pequeñísimo, nada más pequeñísimo, de lo que dice el Dalai Lama, la máxima autoridad tibetana, la reencarnación de Buda, según la tradición budista, la tradición tibetana. Y este hombre que tiene un libro que se llama precisamente El arte de la felicidad. El Dalai Lama, entrevistado por Howard Cutler y mezclado con algunas de sus conferencias, dice: creo que el propósito fundamental de nuestra vida es buscar la felicidad, tanto si se tienen creencias religiosas como si no. Si se cree en tal o cual religión, todos buscamos algo mejor en la vida. Así pues, creo que el movimiento primordial de nuestra vida nos encamina en pos de la felicidad. ¿Y usted sufre o disfruta? ¿Por qué sufrir? Pues porque de ello aprendo. De ello aprendo, o sea, debe de haber algo de dolor, ¿no? Para empezar a crecer como persona. Pues aquí mismo, ¿no? En la vida, ¿no? Es una constante. Es una constante esto. No se enseña a sufrir. O sea, hay cosas que aprendemos del exterior y nos dicen que hay que sufrir, pero hay que aprender también a saber entender esas cosas, ¿no? Del sufrimiento real al que realmente nos han metido como personas. Si yo hago sufrir a los demás, no tengo por qué, ¿no? Simplemente yo hago lo que tengo que hacer como persona y como individuo, y no tengo por qué, ¿no? Tengo que hacer mis cosas y nada más, ¿no? Debo de sufrir. Pues interesantísimos los conceptos, porque como que existe la generalización en los entrevistados acerca de la necesidad de crecer a través del sufrimiento, lo cual es un puntal de filosofías occidentales. Uh-huh.
Y vamos a tratar de seguir con el rabino Kushner para saber cómo se va dando esta idea, porque no deja de ser muy importante, sobre todo si usted es creyente o si usted es agnóstico. En esos dos como polos, lo decía el Dalai Lama, siempre resulta interesantísimo tratar de saber cómo se va conformando esta idea de que el sufrimiento es crecimiento. Le dice el sufrimiento al gozo: rómpeme, mátame, pégame, pero no me dejes, no mi vida. Se revuelcan juntos, van a la esquina neutral. El referito... Boletito tocado por marimba está muy bien, y que eso también es parte de lo veracruzano. En los portales de Córdoba igual, en las fiestas de Orizaba, los danzones tocan con marimba. Sí, pero ya te estás enojando. Pero, porque es que el tipo que va a bailar al son de ahí, que es una verdadera aberración de la naturaleza. Pues yo lo disfrutaría. Y todavía le aplauden los turistas. No, señores, váyanse a ver bailar a los... Te voy a leer, déjame leerte un cuento. Déjame leerte un cuento ahorita, la moglia, porque aquí queda. De veras, te lo voy a leer. ¿Me da tiempo, señor productor? Mira, deme por mi lado y dígame que sí está bien, porque de veras ese güey no baila. Te voy a leer un cuento. Mira, la moglia, lo que dice. Había una vez un discípulo de un filósofo griego al que su maestro le ordenó entregar dinero durante 3 años a todo aquel que lo insultara. Una vez superado ese periodo de prueba, el maestro le dijo: ahora puedes ir a Atenas y aprender sabiduría. Cuando el discípulo llegó a Atenas, vio a un sabio sentado en las puertas de entrada de la ciudad que se dedicaba a insultar a todo el que entraba y salía. ¡Órale! Y por supuesto, también insultó al discípulo, que se echó a reír. ¿Por qué te ríes cuando te insulto?, le preguntó el sabio. Y le contestó el discípulo: porque durante 3 años he tenido que pagar por esto mismo, y ahora tú me lo ofreces gratuitamente, contestó el discípulo. Entra en la ciudad, le dijo el sabio, es toda tuya. El gozo le dice al sufrimiento: te quiero, te quiero, te quiero. Le aplica la descorchadora, lo lleva a una esquina neutral, lo enreda contra las cuerdas. A ver, doctor, ¿qué nos iba a decir el texto que tenías ahí separado? Bueno, seguimos con el rabino Harold Kushner, y creo que esta es una parte muy interesante que de alguna manera explica lo que hemos estado tratando de conceptuar para ustedes y para nosotros en estos minutos. Miren, nos dice que en la época del Nuevo Testamento, la tierra de Israel formaba parte del Imperio Romano, en el cual se confundía la cultura griega con la habilidad política y militar de los romanos. A los dirigentes religiosos de los comienzos del cristianismo les repelía tanto la flagrante sensualidad de los romanos, por ejemplo la desnudez, la homosexualidad, los excesos en el comer y el beber, que llegaron a condenar todos los placeres físicos por pecaminosos. Establecieron una diferencia entre el alma, que era pura, santa, incorpórea, y el cuerpo, al que consideraban burdo, sujeto a la putrefacción, motivo de pecado. Por alguna razón el alma se encontraba atrapada dentro de un cuerpo de arcilla durante su permanencia en la tierra, pero Dios quería que se resistiera a las tentaciones de la carne y volviera a Él pura e inmaculada. Los primeros cristianos reaccionaron frente a los excesos de la vida romana, la relación sexual intrascendente, la ostentación de la riqueza, la gula, con un extremismo propio que los llevó a desconfiar de todo contacto sexual, toda riqueza, vino o comida nutritiva. A comienzos de la Edad Media, cuando la violencia, la lujuria y las ansias de bienes materiales dominaron la sociedad europea, infectando incluso los más altos niveles de la Iglesia, los espíritus religiosos más sensibles le volvieron la espalda al mundo y fundaron órdenes monásticas basadas en los ideales de pobreza y castidad. Una vez más parecía no haber términos medios. El hombre se abandonaba a una vida de placeres sensuales y bienes de orden material, o de lo contrario, huía de ese camino con todas sus tentaciones pecaminosas para enseñarle a su alma a dominar el cuerpo. Somos todos hijos del mundo moderno occidental, formados bajo la influencia de la Biblia, la Iglesia y la cultura griega. Hemos heredado tanto el amor de los griegos por el placer físico, como la ambivalencia bíblica respecto al mismo.
El goce físico, por un lado, nos resulta irresistible y por el otro nos trae sentimientos de culpa. Nunca pudimos decidirnos en cuanto al sexo. A veces lo consideramos la clave de la felicidad y otras veces la causa de gran parte de la perversión que invade el mundo. Contamos chistes sobre el sexo porque el tema nos pone muy nerviosos y el humor es una de las formas de dominar la ansiedad. Y de sacar el miedo. Así es. Miramos películas y compramos revistas para ver cuerpos desnudos, pero lo hacemos con cierto resquemor. Algunos nos ponen incómodos tanta libertad sexual. Otros rechazamos la explotación de algo que debería practicarse en privado, porque espiritualmente somos hijos tanto de Atenas como de Jerusalén. Tampoco hemos resuelto el problema de la comida, que obviamente significa para nosotros algo más que un mero sustento, el combustible para el cuerpo. La comida se ha vuelto un símbolo del amor, tanto que desde nuestras primeras horas de vida, una mujer nos demuestra el cariño dándonos de comer. La comida representa una gratificación. Cuando estamos solos, tristes o con miedo, nos tranquilizamos llevándonos algo a la boca. Sin embargo, la comida también representa la tentación. ¿Recuerdas a Eva? La prueba de que somos criaturas débiles de voluntad que merecen ser castigadas por sus flaquezas. Cuando nos dejamos llevar por el aspecto pagano de nuestra alma, satisfacemos en demasía nuestros apetitos. Cuando nos aqueja el puritanismo, nos castigamos. Nos ponemos a dieta, hacemos gimnasia, hasta el punto de que ésta deja de ser un placer. Rechazamos la idea de que el comer pueda llegar a ser una experiencia placentera. Así, lo convertimos en un inconveniente, en una necesidad desagradable como lo es el sexo para algunos. Llegamos a tolerar el pan con gusto a algodón y las verduras cuyo sabor no difiere del plástico en que vienen envueltas, porque nos parece que darle mucha importancia al sabor de los alimentos es una forma de gula. Inventamos comidas rápidas y restaurantes de paso para que casi no tengamos tiempo de comer. ¿Usted disfruta o sufre? ¿Elige el placer o el sufrimiento? Yo gozo lo más que puedo, pero cuando es inevitable, pues también te toca sufrir, ¿no? Sufres pues por la misma situación que vivimos todos aquí en la Ciudad de México, sufres por el tráfico, sufres por la gente que sale tarde de la casa y pues quiere llegar temprano por encima de toda la gente, ¿no? O sea, sufres al llegar a tu trabajo, sufres por las condiciones laborales, por lo que pasa en la ciudad, pero pues también gozas si tienes familia, si tienes amigos y si tienes nuestras satisfacciones en tu trabajo, ¿no? Yo creo que a sufrir no se aprende, la vida me enseñó a sufrir, la gente que vive a mi alrededor me enseñó a sufrir. De nada. Pero pues vamos, es algo inevitable, ¿no? Yo creo que sí, porque al momento de que tú estás enojado y no sé, alguien llega que quiere pasar un buen rato y pues tú estás de malas, pues lo hace sufrir, ¿no? La muerte de un familiar yo creo que es de lo más triste que puedes vivir. ¿Cómo ves? Me enseñan a sufrir, me enseñan a... Aprendo de todos a sufrir. Deja ver este otro testimonio, La Moglia, y comentas los dos, por favor. Pues sufrimos, pues por el tipo de vida que llevamos más que nada aquí en la ciudad, pues aquí en la vida, porque es más bonito gozar, pero pues también se sufre. ¿De qué me sirve sufrir? Pues aprender, pues que hay cosas que no se deben de hacer, a valorar otras cosas, a valorar la vida. Ay, pues gracias a Dios no he tenido, pero sufrimiento, puede ser el sufrimiento de una pérdida de un familiar. Gracias a Dios no he tenido una pérdida muy fuerte, pero no, ¿por qué no? Gracias a Dios llevo también una vida muy tranquila, ¿no? Una vida muy tranquila. La muerte parece ser que hace sufrir mucho, ¿no, La Moglia? Efectivamente, yo creo que uno de los pocos sufrimientos universales es el de la muerte, cuando debería ser asumido de una manera distinta, sobre todo por los que dicen creer en otra vida. Se deberían sentir contentos, pero bueno, una pérdida es un duelo y así lo hemos considerado. Llama la atención que siendo jóvenes asuman sus conceptos acerca del sufrimiento o el no sufrimiento de manera espontánea, sencilla, fresca y sin chistar, así sin cuestionar. Sí, la vida se sufre, sí, lo que sin autocomiseración ni nada de eso. Me parece muy interesante volverlo a constatar. Bueno, pero continuando con el rabino Kushner, fíjense lo que nos sigue diciendo. Debe quedar bien claro que es imposible sentirse satisfecho si uno está permanentemente en guerra consigo mismo. Si el cuerpo lucha contra la conciencia, si algunas veces nos consideramos pervertidos y otras mojigatos, nos preguntaríamos, ¿cómo debo vivir?
y una vocecita interior nos grita, disfruta, mientras otra nos aconseja, abstente. Queremos divertirnos, pero no cesamos de reprocharnos. ¿Por qué hago esto si sé que es frívolo? Eclesiastés, quizá el primer autor bíblico que fue a la vez judío y griego, también escuchó ambas voces. Una le decía, la vida es corta, no la desperdicies, disfruta mientras puedas porque nunca sabes hasta cuándo vas a vivir. Mientras que la otra lo amonestaba, la vida es corta, no la derroches vanamente. Con razón se sentía confundido. Y ya sea que esta lucha interior arranque de nuestra herencia greco-judeocristiana, o como en el caso de Gandhi, de la ambivalencia oriental acerca del cuerpo y las cosas materiales, nunca podremos estar en paz si no encontramos la forma de salir de esos ciclos de autocomplacencia y mortificación, sexo y pudor, gula y dieta. ¿Cómo alcanzar la paz interior si una parte de nosotros odia y desprecia a la otra? ¿Sufre o disfruta? Gozar, pues porque sufrir te lleva a estar siempre en la destrucción, en cosas malas, ¿no? Y gozar, pues ya tienes algo de paz, de tranquilidad, de gozo, de estar bien con tus compañeros, tus semejantes. Pues la misma vida, ¿no? Pues uno mismo se va enseñando con el transcurso de la vida y conforme los ejemplos que vas viendo. Pues como todo a ti para estar bien con mis semejantes. O también depende del gozo del que me estés hablando, ¿no? Pues ahorita estar platicando contigo es un gozo. Trato de hacerlos gozar, en el buen sentido de la palabra. Sufrimiento, este vástago de la generación espontánea ataca de manera descuidada, sorprende, qué cosa más terrible. Dijo Ernesto Lecuona en este, ¿qué? ¿Danzón? Es el montuno del danzón. De Neto Lecuona, chica. Me quedé muda. Cielos. De Ernesto Lecuona en la interpretación de Horacio Franco en la flauta y Víctor Flores en el contrabajo. Una probadita de lo que este músico maravilloso puede darnos, ¿no? Nos acercamos a la recta final, Ernesto, del programa. Y nos dice Kushner, y se los digo yo, permíteme compartir contigo uno de los pensamientos religiosos más profundos que conozco. En el Talmud, el libro que reúne la sabiduría de los rabinos de los primeros 5 siglos, leemos: en el mundo que vendrá, cada uno de nosotros tendrá que responder por las cosas buenas que Dios puso en la tierra y que nos negamos a disfrutar. ¿No les parece una aceleración notable para que la hayan hecho dirigentes religiosos? Nada de desprecio por el cuerpo y sus apetitos. En cambio, un sentido de veneración por los placeres que la vida que Dios creó para nuestro goce. Una forma de ver a Dios en el mundo a través de las experiencias placenteras. Desde luego cualquier don puede ser mal utilizado, pero en tal caso la culpa sería nuestra, no de él. Hemos visto a personas que se abandonan hasta tal punto a la comida, la bebida o el libertinaje, que todo eso ya ni siquiera les causa placer. El jugador compulsivo, el mujeriego, llegan a un punto en que no disfrutan más del alcohol ni de sus aventuras amorosas, sino que sigue echando mano de esos recursos para callar el dolor, para que desaparezca la necesidad. Empero, si se los utiliza debidamente, todos esos apetitos pueden tomarse como regalos de Dios, como regalos que Dios nos da para alegrarnos la vida. Hace poco descubrí una actitud similar en un convento católico, que solo aceptaba candidatas que comían bien, dormían sin problemas y eran de risa fácil. Tomar el cuerpo y todo el mundo natural con desconfianza y desagrado es tanta herejía como reverenciarlo indebidamente. La persona que busca el sufrimiento porque cree merecerlo, porque supone que es pecado disfrutar la vida, está tan equivocada como la otra, que solo persigue el placer como único objetivo de su existencia. Ambas llegarán a la misma conclusión melancólica que Eclesiastés. ¿Qué he ganado? Todo es vanidad. Comenzamos otro round, amigos. En este momento el sufrimiento se acerca de manera artera y le aplica una quebradora en la lengua a el gozo, el cual se revuelca de manera dolorosa. No sabe qué hacerlo. Yo no me puedo despedir del programa, Ernesto, sin agradecerle
a Enrique González que haya hecho esta innovación en nuestra transmisión de domingo, siendo él la voz él es el referee, él es el que nos ha estado narrando la batalla entre el sufrimiento y el gozo a lo largo de todo el programa. La voz, la producción de este ring en el que subimos hoy al sufrimiento y al gozo es una producción de Enrique González, de su propia voz, y bueno, teníamos que agradecerlo y darle el crédito correspondiente, por supuesto. No solamente esto que nos conduce a disfrutar realmente y a tratar de que a través de la música, que es un canal de expresión extraordinario para quienes saben hacerlo, pero también es un canal maravilloso de placer para quienes saben escuchar y disfrutar, nos vayamos realmente ubicando en lo que decíamos al final de estos comentarios del Rabino Kushner. Creo que es muy importante aprender a disfrutar las cosas que Dios, como cada quien lo entienda, les ha regalado a ustedes, o para quienes creemos solamente en un poder superior o en la naturaleza, y que nos privamos de disfrutar, además, lo que no cuesta. Escuchar esta música, que pudo haber costado a quien lo obtuvo, el compacto, pero que se puede disfrutar por millones cuando se tiene la oportunidad simplemente de sentarse, o bailar escuchándola. Es igual que disfrutar otras cosas, un cielo azul, un ventarrón, el atardecer, la sonrisa de un niño, hasta disfrutar a la carcajada hilarante las grandes estupideces que podemos leer todos los días y que son pronunciadas por quienes ustedes ya saben y cuyo nombre no es impronunciable. No me quiero acordar. Pero no me quiero acordar en un día que hay que disfrutar. Fíjate Ernesto, yo tampoco me quiero ir del programa sin cerrar como cerramos el programa que precedió a este. Y es sugiriéndole al amigo, a la amiga Radio Escucha, que se dé oportunidad de tener unos minutos placenteros para su persona, de manera egoísta e individual, cada 24 horas. Tú acabas de mencionar cosas que han perdido, pues yo no dudo que ahora alguien nos escuche y diga, ay, voy, ¿cómo que un amanecer? Ay, ¿cómo que un atardecer? Pues sí, es que hemos perdido ese placer por las cosas simples. Pensamos que la felicidad es muy cara y complicada. Y la verdad, habrá quien todavía disfrute de ver la luna, habrá quien todavía disfrute o juegue a verle formas a las nubes, o justamente esa felicidad gratuita, ese bienestar, ese placer que se educa no de los grandes momentos, sino de saber apreciar las pequeñas cosas. Así que, una vez más la tarea, dedíquese a usted mismo, a usted misma, unos minutos de egoísmo, de placer personal, cada 24 horas. Solo por hoy y por estas 24, la amor. Así es. ¿Tú qué más? ¿Y tú qué más? ¿Salimos con? Fefita, hay que disfrutar. No, yo no la conozco, Orfe? no salgo con ella. Sí. No salgo con ella, doctor. De José Orfe. Estoy saliendo con Fefito. Fefita. Fefito, uno de los danzones más apreciados en Cuba, como aquí en Nereidas.